con la intención de aquellos que vayan a visitar la exposición, entonces voy a hablar del surrealismo, concretamente de la que se presenta en el Palacio de Bellas Artes. Ahí vamos a ver por lo pronto tres temáticas. 1, el Dada. 2, el surrealismo. Y en el surrealismo también el surrealismo en México, que en México también han habido grandes artistas aportando al surrealismo y que lo podemos ver en el Palacio de Bellas Artes. El surrealismo tiene su antecedente inmediato en otro movimiento que se llama Dada. El movimiento Dada es un movimiento que se creó como un movimiento contestatario en la Primera Guerra Mundial. Así que el Dada surge durante la Primera Guerra Mundial, justamente por los horrores de la guerra. En este sentido, para empezar, vamos a definir la palabra Dada. Dada no significa nada. Y justamente en eso está la parte interesante. Dada es un balbuceo, es como cuando un bebé comienza a tratar de hablar o comienza a gesticular, no significa nada. Y con esa intención, los artistas dadaístas, entre ellos su máximo exponente Tristan Tzara, que vamos a hablar más adelante de él para que podamos profundizar en este tema, por eso lo nombran así, como Dada, porque trataban, vamos a ver, la vida, de algún modo, el hombre ya se estaba destruyendo por sí misma. Entonces los artistas pensaban en eso. Si ya se están destruyendo, ¿qué podemos hacer con el arte? Bueno, pues continuar con la destrucción. Y comenzaron a tratar de destruir con el arte, contestando a los horrores de la guerra, también, de ese modo, una expresión. Ok. Entonces en el Dada lo que existían eran los performances, el arte justamente también creado con la misma basura de la misma guerra, ¿no? Digo, más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Ahorita nos vamos a ir concretamente pues al surrealismo. Entonces, el Dada se manifiesta contestatario a la Primera Guerra Mundial y pronto ese movimiento contestatario también se acaba. Para 1920 el movimiento dadaísta prácticamente ya estaba acabado, por así decirlo, pero surge el movimiento surrealista y muchos de esos artistas dadaístas se meten a esta nueva corriente surrealista y todo tiene que ver justamente porque ya comenzaba el psicoanálisis. Acuérdense de Sigmund Freud y a su discípulo Carl Jung. Carl Jung manifiesta en su libro sobre los sueños y de ahí es donde los surrealistas comienzan a tratar de gesticular en la obra de arte los sueños y la realidad. Este movimiento dadaísta también hace arte, produce su propia obra de arte, también con los escombros de la guerra, literalmente con piedras, con tierra, con madera, con metales, justamente para hablar de los horrores de la guerra. Para 1920 el movimiento dadaísta ya se había venido en declive y también ya comenzaba lo que es el movimiento surrealista. Así que muchos de los dadaístas se van hacia el surrealismo también, que el surrealismo está basado por así decirlo, mucho de las teorías psicoanalistas. Acordémonos de Sigmund Freud y el discípulo Carl Jung, Carl Jung es el que escribe sobre las interpretaciones de los sueños, muy leído para aquel momento. En ese libro evidentemente se habla sobre el subconsciente y sobre el automatismo. Es decir, los artistas agarran parte del automatismo para pasarlo a la pintura. ¿Qué quiere decir automatismo? En este caso de los surrealistas, concretamente tratan de hacerlo en mi primera acción, mi primer movimiento o incluso mi primer pensamiento. ¿Qué es lo que estoy pensando? O en su defecto también los sueños, porque en los sueños pues frecuentemente son cosas liberadas, por así decirlo, entonces que bien podría pasarse a la pintura.
Ok, los artistas surrealistas en su mayoría, lo que aquí en el Palacio de Bellas Artes están expuestos, evidentemente tenemos a Salvador Dalí y bueno, mexicanos también, ¿no? Voy a tratar de ser un poquito más general. Lo que los artistas, los pintores concretamente, es agarrar los sueños y pasarlo a la pintura. Sin embargo, también hay, por así decirlo, también un buen surrealismo tendría que ser también desde mi primera acción. Incluso podría no ser también lo que le llamamos arte figurativo. Un gesto, una acción, una pincelada podría irse ya manifestando como un surrealismo. Y también de pronto, ya en términos más generales, cualquier cosa también podríamos meterlo al carrito del surrealismo. Un poquito más o menos como lo que está en el Palacio de Bellas Artes, trataron de meter también arte mexicano, conectaron también, ahorita ya hablamos un poquito del dadaísmo, conectaron también dadaísmo, surrealismo. La intención es que si van al Palacio de Bellas Artes, con esta pequeña platicadita podamos ingresar y poder ver qué es lo que está sucediendo ahí. Bien, entonces, si nosotros como espectadores vemos una pintura, cualquier pintura, vamos a ver aquí en estas imágenes concretamente a Joan Miró, que es uno de los exponentes del surrealismo y que sí lo podemos ver en el Palacio de Bellas Artes, podemos ver circulitos, rayitas, un color por aquí, un color por allá, justamente porque de eso se trata el surrealismo, es decir, de que sea automático, de que sea mi primer encuentro. Pensé en el color amarillo, coloco el color amarillo. Pensé en un color rojo, coloco el color rojo. Que por eso Joan Miró pues es uno de los artistas más queridos por aquellos amantes del surrealismo y otro de... Ok, entonces el otro tema que nos hace falta, nada más, digo, para hablar, es sobre el término surrealismo y que es acuñado por Apollinaire, el poeta Apollinaire, ¿no? Y él mismo trata de explicar el surrealismo. Pero primero vayamos a la definición. Es una palabra francesa, surrealismo, ¿no? Entonces es sur como sobre o arriba de, en este caso, de la realidad, ¿no? Arriba de la realidad. Y Apollinaire lo explica en un modo sencillo. Dice, a ver, el hombre trata de sustituir las piernas para no caminar e inventa la rueda, ¿no? Entonces, al inventar la rueda, no se parece en nada a la pierna, pero sí que la sustituye, porque actualmente pues ya no caminamos, ¿verdad? La rueda nos transporta. Y en este sentido, para Apollinaire también se trata de explicar el surrealismo, en la pintura concretamente, tratar de agarrar una realidad, un pensamiento, y en este caso los sueños, para pasarlo a una realidad, ¿no? De ahí también, por eso hablaba yo de Joan Miró, sobre cómo Joan Miró también, a partir de lo primero que piensa, de lo primero que quiere actuar, es donde él entrega su pintura, ¿no? Entonces, si vamos a ver una obra surrealista en más de una ocasión, lo que vamos a ver es esta parte de la primera intención, ¿no? Bueno, entonces espero que esto les haya ayudado un poquito para aquellos que vayan a ver la exposición, y los que no, para aquellos también que quieran ver el surrealismo, tratar de comprenderlo un poco más. Por hoy vamos a concluir. No olviden dejar su like, suscribirse, que eso nos ayuda mucho, y nos vemos pronto. Seguiremos tratando también sobre este tema surrealista. Vamos a revisar a un artista más adelante para que podamos entrar en este mundo del arte, en este mundo de la expresión, de la pintura. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.